Buenas tardes, bienvenidos todos a esta boda de oro de la fortuna de Casillas. Bienvenidos todos a esta solemne conmemoración de las bodas de oro de la adoración nocturna de esta parroquia. Adorar a Jesús sacramentado en el silencio de la noche es expresar nuestra gratitud al que dio su propia vida y generosamente se quedó con nosotros en la Eucaristía. Hace 55 años, un grupo de cristianos, deseosos de tener su encuentro con Jesús y alentados por su párroco, don Luis Jiménez Casalín, instauraron la adoración nocturna en Casillas. Si esta noche estamos aquí, es gracias a ellos, a su iniciativa y al empeño e ilusión que ha puesto don Felipe para hacer realidad este acontecimiento. Si hemos persistido, no ha sido por ser muy numerosos, ni por nuestra constancia, sino porque Dios generosamente así lo ha querido. Visitar, orar y adorar a Jesús sacramentado. ¡Qué bien suena! ¿Quién de nosotros no disfruta al recibir la visita de un ser querido, de un hijo, de un hermano? Y no digo nada a los nietos, ya se nos alegra el día. Pues igual se alegra el corazón de Jesús cuando siente que nos acercamos a Él. Ojalá seamos capaces de establecer ese vínculo de confianza y sentir el gozo que supone compartir nuestras alegrías y preocupaciones, sabiendo que nos escucha sin juzgarnos, nos acepta como somos y que su respuesta siempre es de esperanza y de amor. Si estamos atentos, podremos escucharlo. Él nos dice: si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Alimentaos de mí, con la comunión estaréis fortalecidos y nutridos durante el duro camino de esta vida, hasta que llegáis al Padre, a la vida eterna, dice el Señor. Que las jornadas de catequesis y reflexión que hemos tenido esta semana nos sirvan de unión, de armonía, y para acercarnos más a Jesús y a ese gran regalo que nos dejó, la Sagrada Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana. Que el Sagrado Corazón de Jesús y nuestra Madre María Inmaculada
intercedan ante el Padre para que aumente esta hermosa devoción y no desaparezca. Hoy, especialmente, queremos recordar cariñosamente a todos los oradores, hombres y mujeres, que han formado parte de esta institución, que son muchos, aunque solo vamos a citar a los presidentes. En el año 1962, el primer presidente fue don Antonio Navarro García, siguiéndoles en el cargo don Vicente Martínez Serrano, don Joaquín Pérez Panalés, don Joaquín Pérez González y en 1982 don Manuel González Martínez, que desempeñó este cargo durante más de 30 años, hasta que su salud se lo permitió, haciéndose entonces cargo de la presidencia y siéndolo en la actualidad don Gregorio Meroño Hernández. Hermanos, reconozcamos que somos pecadores y purifiquemos el corazón mediante el arrepentimiento. La primera invitación que se nos hace es a acoger esta palabra de la misma forma que los cristianos de Tesalónica acogieron la palabra del apóstol Pablo cuando les fue predicado el Evangelio. Y para acoger esa palabra, pues hay que abrir el corazón, hay que pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos preceda y acompañe para que lo que hemos escuchado con estos oídos de la carne, pues llegue a los oídos del corazón y transforme esta palabra que es Cristo nuestras vidas. El tema que nos ocupa en este domingo es que la ley tiene que ir precedida por una cosa, por el amor. Que la ley sin el amor es una carga pesada que nadie puede soportar. Como dice en otro pasaje el apóstol Pedro. Que la sabiduría sin el amor lo único que hace es hinchar, pero que tampoco sirve de mucho. La fe, la esperanza, la sabiduría en el sentido humano, todo eso desaparecerá cuando contemplemos a Dios. Y lo único que va a permanecer es el amor. Y hoy el Señor en el Evangelio nos lo dice muy claro. En su palabra está la verdad, pero no podemos utilizar la palabra como un arma arrojadiza frente a los hermanos. Es que tú no haces esto, no haces lo otro, no haces lo de más allá, que es la costumbre que tenemos y que ejercitamos con demasiada frecuencia. Decirle a los otros lo que tienen que hacer. Y habitualmente cuando le decimos a los otros lo que tienen que hacer, lo hacemos sin el espíritu cristiano. Porque no es lo mismo decirle al otro lo que tiene que hacer una corrección fraterna, por ejemplo, en donde lo que se busca es el bien del otro, no echar una carga insoportable o echar una carga que a lo mejor nosotros pensamos que puede soportar, pero que no puede soportar. Por eso, queridos hermanos, ¿quién es el auténtico maestro? Nos lo dice hoy el Evangelio, Cristo. Y es el Señor el que, a través de su Iglesia, que nos trata como una madre, nos va poco a poco enseñando, nos va poco a poco introduciendo en los misterios de la fe. Nos va alimentando con flor de harina hasta que podamos tomar ese alimento más enjundioso que solamente el Señor sabe cuándo nos conviene. Pues bien, hoy la palabra de Dios nos indica, en primer lugar, que adquiramos conciencia de que Dios es un Padre, y es Padre de todos, y es Padre bueno, y no es más Padre de uno que de otros, y que nosotros somos hermanos. Nos lo dice hoy el profeta Malaquías
y nos lo dice hoy también el apóstol San Pablo. ¿Cómo os hemos tratado? Como hijos. ¿Por qué? Por amor a vosotros. No solamente os dimos el Evangelio, sino que nos entregamos a vosotros, es decir, nuestra vida ya no estaba en función nuestra, sino en función de los hermanos. Y eso es lo que tenemos que aprender, que nuestra vida no es una vida para vivirla egoístamente, sino que es una vida para vivirla en función del otro. De una forma perfecta, ¿dónde se realiza esto? Evidentemente en el sacramento eucarístico. ¿Quién es aquel que ha vivido para los demás? El Señor Jesús. ¿Quién es aquel que ha muerto por los demás? El Señor Jesús. Y no solamente por los buenos, sino no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El Señor ha venido a dar su vida en rescate por todos. Por eso podemos decir que el Señor ha realizado de una forma perfecta lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Y fijaos cómo termina el Evangelio. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso se cumple en Jesucristo. Recordad esas palabras del apóstol San Pablo, cuando dice que Jesús, siendo Dios, se hizo esclavo, pasando por uno de tantos y afrontando la muerte humillante de la cruz. Y Dios Padre le ha enaltecido por encima de todas las criaturas, resucitándolo de entre los muertos, sentándolo a su derecha. La humildad de Dios en Jesucristo es un ejemplo pues, para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Los primeros puestos? No. El primer puesto quizá en el servicio a los demás. Ahí es donde tenemos que competir. En el servicio del amor. Y no en otra cosa. Porque fijaos, queridos hermanos, que la tentación de figurar siempre es una tentación que está latente incluso en las actividades más santas. Y siempre los demonios aprovechan pues, para introducirse y desvirtuar las cosas santas, pues haciendo que nos sintamos orgullosos de lo que hemos hecho. Y no es orgullosos de lo que hace el Señor. Y eso siempre tenemos que llevarlo en el corazón y aceptar con humildad que todo lo que hacemos es por obra y gracia de Dios. Lo decíamos en la primera oración de esta misa. Señor, tú que nos precedes. El Señor siempre va adelante, asistiéndonos con su Espíritu, para que podamos entender que es obra suya y no obra nuestra lo que realizamos. Si vivimos en la humildad es porque el Señor nos lo ha enseñado, porque el Señor nos hace ser humildes, nos da un corazón humilde. Si podemos amar al otro es porque el Señor llena nuestro corazón de su amor. Si podemos desechar las cosas del mundo, como dice hoy el Señor, las cátedras, los primeros puestos, los asientos de honor, etcétera, etcétera, si podemos darle a eso una importancia relativa, pues es porque el Señor nos lo enseña así. Porque nuestro corazón pues, aspira siempre a más. Y podemos caer en la tentación de confundir nuestra felicidad con las cosas de este mundo. Y la auténtica felicidad solamente está en Dios. Y eso es lo que celebramos en este día, en esta semana, que ese Dios humilde pues, se ha quedado con nosotros en el sacramento de la Eucaristía, en la humildad de estar bajo unas especies de pan y de vino, no de platino o de oro o de no sé qué es, una cosa sencilla, el pan y el vino. Y bajo esas especies Él se queda ahí para que le adoremos, para que le dejemos solo, para que pasemos de Él,
para que no nos importe, para que nos arrodillemos y aprendamos a amar, para que hagamos lo que nos dé la gana con Él. Igual que vino a este mundo y dejó que la humanidad le tratase como quisiese, el Señor se ha quedado en la Eucaristía para que hagamos lo que nos dé la gana con Él. Y esto, queridos hermanos, es la suprema humildad. Siendo Dios, se presenta y dice: aquí estoy, haced lo que queréis conmigo, adoradme o no, amadme o no me améis, abandonadme o estar conmigo. El Señor lo hace así, en su suprema elegancia. Y esto, queridos hermanos, nos tiene que ayudar a entender cómo tenemos que vivir nuestra vida. Pues que el Señor en esta tarde nos regale el poder vivir en esa humildad. Que busquemos siempre el dejarnos en las manos de Dios. Que aprendamos a vivir para Dios, para los hermanos y no para nosotros. Este es el combate cristiano pues, que llevamos continuamente. Y Él está dispuesto a ayudarnos a que ese combate sea fructífero. Que así sea.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Con esta celebración, presidida por nuestro obispo y auténtico pastor, don José Manuel, ponemos el broche de oro a esta semana en la que hemos meditado sobre Jesucristo, presente en el sacramento de la Eucaristía, fuente y cima de la vida cristiana. La presencia de don José Manuel nos recuerda que estamos dentro de la gran tradición cristiana, mantenida por los sucesores de los apóstoles de generación en generación, y expresada en este gran sacramento que el Señor nos dejó como memorial de su amor. Participemos con alegría, júbilo y agradecimiento en esta celebración. Y ahora, antes de comenzar estos sagrados misterios, delante del Señor como estamos, especialmente después de toda una semana de reflexión sobre el Santísimo Sacramento, la presencia viva de Jesucristo en medio de nosotros, vamos a pedir perdón de nuestros pecados. No nos avergonzamos de pedir perdón, porque el perdón no es una humillación, el perdón es un gesto de grandeza. Me he equivocado, lo reconozco y estoy dispuesto a cambiar, y lamento mucho el daño que te he podido hacer. Significa el perdón. No es poco, pero Dios nos lo pone fácil. Por eso nos dirigimos ahora a Él y le decimos: Señor, tú que eres misericordioso, perdona nuestros pecados. Tenemos un solo Padre, dice el profeta Malaquías, y la Iglesia nos trata con delicadeza, como una madre. Nos recuerda el apóstol San Pablo. Así que, como hermanos, estamos llamados a ayudarnos a llevar la fatiga de cada día. San Mateo nos invita a la humildad. De nada sirve la sabiduría si no va precedida del amor. Lectura de la profecía de Malaquías. Yo soy el gran rey, y mi nombre es respetado en las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes, si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué pues el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, quiero saludar de una manera muy especial a vuestro párroco, a don Felipe, dándole las gracias también por esta oportunidad de estar celebrando en este día el 50 aniversario de la adoración nocturna de la parroquia. Algo realmente importante y sobre todo por todos los bienes que ha traído durante estos 50 años con los adoradores intercediendo ante el Señor. Quiere decir que durante 50 años de presencia de la adoración nocturna, la vela del Santísimo siempre ha estado encendida, pero no solo encendida y sola, sino encendida y con gente, mirando a Dios, contemplando a Dios, rezando a Dios e intercediendo ante nuestro Señor. Muchas gracias, don Felipe, por este regalo de estar esta mañana celebrando la Eucaristía, en este domingo, en este día hermoso, con sol y con falta de agua, que ahora pediremos al Señor que nos la conceda. Hoy es un día realmente precioso. Saludo especialmente también al alcalde pedáneo y a los miembros de la Junta Vecinal que le acompañan y también, como no, a don José Serna, a don Gregorio, miembros de la adoración nocturna a nivel diocesano y a nivel también de la comunidad parroquial, a todos los adoradores y a todos y cada uno de ustedes. Me alegra profundamente, les decía, de estar aquí, celebrar el domingo
y sobre todo acoger la palabra de Dios que inunda nuestro ser y nos da criterio para la vida. ¿Qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quiere el Señor que haga? En la palabra de Dios encontramos siempre la respuesta, siempre. Pero si soy débil, si soy frágil, si me reconozco con dificultades, en la palabra de Dios encuentras la respuesta. Por muy frágil, por muy débil que tú seas o te encuentres, siempre encontrarás la fuerza de Dios, la grandeza de Dios y la acción del Espíritu Santo en tu vida. Y si esto es así, no tengas miedo, porque Dios va adelante, y va adelante abriendo camino y orientando tu vida a la alegría y al gozo. A propósito de esto, como estamos celebrando también hoy este día especial, estos 50 aniversario de la presencia de la adoración nocturna, estamos hablando de la grandeza de la presencia de Dios en medio de nosotros, a quien vemos en cantidad de ocasiones en nuestra propia vida, a quien sentimos cerca. ¿Quién no siente a Dios? Si cuando te despiertas por la mañana y ves el sol que ha amanecido y que abre para ti un día de esperanza, ¿no te dan ganas de decirle: Señor, gracias por este día? Gracias por este día, porque cuando vas caminando por el entorno de este pueblo de Casillas y vas viendo los campos y las huertas bien regadas, bien ordenadas y con esa exuberancia de potencia que tiene la huerta para producir los frutos y para producir todo lo que se planta, que prende extraordinariamente. ¿No te dan ganas de darle gracias a Dios? ¿No te sientes atraído por esta necesidad de decirle: Señor, gracias por tanto regalo y gracias, Señor, por este extraordinario día? ¿No le habéis dado gracias a Dios muchísimas veces al día por tu familia, por tus hijos, por tu esposo o por tu esposa? ¿No le habéis dado gracias a Dios por los amigos, por los vecinos, por el trabajo que tienes? ¿No has acudido a Dios en muchas ocasiones para pedirle perdón? ¿No has acudido a Dios muchísimas veces para decirle: dame fuerza, Señor, que sepas superar mis limitaciones y estar cerca de cada uno de los vecinos, de la gente que me rodea? ¿No lo habéis hecho? Seguro que sí. Hoy es también un día para dirigirnos al Señor. Y dirigirnos al Señor diciéndole: gracias por la Eucaristía. Gracias porque en la Eucaristía te encuentro a ti, Señor, sacramentalmente, en las especies de pan y de vino, y luego en la reserva del Santísimo Sacramento que nos une en torno a ti y me da fuerza para ser mejor persona y mejor ciudadano. Dios sabe hacer bien las cosas. Esto mismo de la presencia de nuestro Señor en medio de nosotros y especialmente en la Eucaristía, lo ha vivido la Iglesia desde siempre, especialmente cuando el Señor muere en la cruz y resucita. Inmediatamente hay una escena con los discípulos de Emaús que ya nos está apuntando a la Eucaristía como elemento esencial de nuestra vida. Está apuntando a la Eucaristía como el centro de nuestra mirada. ¿De dónde salieron aquellos discípulos de Emaús? A comunicar a los demás que habían encontrado al resucitado después de la fracción del pan, que así es como se llama la Eucaristía desde antiguo, la fracción del pan. Y no solo eso, sino que el evangelista Lucas, que no había sido un discípulo de Jesús, de los que anduvo por Palestina, recorriendo prácticamente todo el itinerario de su territorio con Jesús y oyéndole su predicación. Lucas vivió en Antioquía, bastantes kilómetros lejos de Jerusalén,
y lejos también de la Tierra Santa, pero él era un judío que vivía en aquel lugar y todas las noticias se llevaban con una rapidez muy grande. Conocía perfectamente el movimiento de Jesús y él se interesó tanto que mirad el principio del Evangelio según San Lucas y de los Hechos de los Apóstoles. Y veréis cómo San Lucas dice: después de haberme informado oportunamente y con un gran interés de todo lo acontecido en torno a Jesús y el comienzo de la Iglesia, etc., os lo pongo por escrito para que a nadie se le olvide de cómo ha sido realmente el nacimiento de la Iglesia y la fuerza del Espíritu en medio de ella. Él se interesó muchísimo preguntándole a los testigos, estuvo conviviendo con los propios discípulos, y una fuente de información de San Lucas importantísima fue la Virgen María, lo cual quiere decir que es de primera mano la noticia que tenemos de la vida, de la obra, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Pues al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41 al 47, hay un sumario que San Lucas hace como un resumen rápido de cómo era la vida de la comunidad en aquel momento. Estamos hablando de los años 80 de nuestra era. Y San Lucas dice: todos los cristianos eran unánimes en la comunión, en vivir la comunión entre todos. Eso era lo esencial, lo primero. Eran unánimes en la oración. 4 cosas: comunión, oración. Tercero, asistían frecuentemente a escuchar a los apóstoles, a la predicación de los apóstoles. Tercera cosa. Y la cuarta cosa que nos relata San Lucas: asistían frecuentemente a la fracción del pan. Ya nos está hablando de la Eucaristía desde el principio. Estamos hablando de los primeros años después de la muerte de Jesús. San Pablo escribió la primera carta a los Corintios en el año 50. Cristo murió en el año 33. No ha pasado tanto tiempo. La experiencia de la Iglesia ha sido desde el principio una alabanza a Dios y una proclamación de la presencia de Dios en la Eucaristía. Y la Eucaristía es la misma que celebramos ahora, la que celebraron ellos. Es la misma. La presencia de Dios es la misma. Cristo está en medio de nosotros. Un motivo de una alegría enorme. ¿Qué dice? Y os voy a relatar solo una cita de San Justino, que escribió en el año 155, cuando delante del emperador Antonio Pío manifiesta cuál era su condición de cristianos y qué hacían. Murió mártir, pero él explicó qué es lo que hacían. Y San Justino explica cómo se reunían todos los domingos y lo que celebraban. Escuchad atentamente y veréis cómo lo que está narrando es la Eucaristía. Él dijo: el día que se llama el día del sol, ese es el domingo, el día del sol, el primer día de la semana, porque para los judíos el último día de la semana era el sábado, el sabbat. El primer día de la semana es el domingo. Bueno, pues ese desde siempre se le ha llamado el día del sol. En inglés todavía se le reconoce el Sunday, es el día del sol. Bueno, el día en que se llama el día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad. Y vienen también los del campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas.
tanto tiempo como es posible. ¿Qué hemos hecho nosotros al principio? Nos hemos reunido aquí, todos los cristianos, y lo primero que hemos hecho ha sido leer la palabra de Dios, de los profetas, de los santos, de los evangelistas. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para iniciar y exhortar a la imitación de las cosas bellas. Yo, después de la lectura, he hecho una oración al principio de la celebración, haciendo la oración colecta, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, que nos ayude a poder vivir la experiencia de su amor en medio del mundo y que nos bendiga de una manera especial. Luego, después de esa oración, nos levantamos todos juntos y oramos los unos por los otros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Está diciendo lo de las preces de los fieles. Es la experiencia de la Eucaristía que vivió él en el año 122 y estamos en el 2017. Luego dice, cuando termina esta oración, nos besamos los unos a los otros. Es decir, el rito de lo hacían después de las preces de los fieles, el daos fraternalmente la paz. Luego dice, se lleva al que preside a los hermanos con pan, una copa de agua y vino mezclados. Las ofrendas del pan y del vino con el agua, el presidente los toma y eleva alabanzas a gloria del Padre del universo, por el nombre de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Largamente, en las oraciones de acción de gracias, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones, pronuncia luego la aclamación hasta que terminamos diciendo amén. Habla de todo el proceso del canon que termina con el amén, cuando el sacerdote levanta el cuerpo y la sangre del Señor y dice por Cristo, con Él y en Él, ¿qué contesta el pueblo? Amén. Igual que en aquella ocasión que nos relata San Justino. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos la comunión y después llevan la comunión a los ausentes, a los enfermos. Está hablando precisamente del año 122, de lo que estamos celebrando también hoy nosotros. No hemos roto la tradición, vivimos la experiencia del amor del Señor, de la cercanía del sacramento de Dios, de la presencia de Dios en medio de nosotros con particular intensidad. Orar al Señor, tener en cuenta que Cristo está en el Santísimo. Cuando entramos y vemos la luz encendida junto al sagrario, nos están diciendo, Cristo está aquí. Verdaderamente Cristo está aquí, el autor del cielo y de la tierra, el que perdona nuestros pecados, el que cuando hemos acudido a Él, escucha nuestras plegarias y nos salva de nuestras angustias. Dios está en medio de nosotros, Cristo está en medio de nosotros. Con razón, los discípulos de Emaús, cuando le vieron, cuando le reconocieron, no pudieron callarse y le decían, quédate con nosotros, Señor, quédate en medio de nosotros, no te vayas, quédate con nosotros. Y es que la Eucaristía es la luz. En ella el Señor resucitado abre nuestra mente y nuestro corazón y se deja conocer. No es solo que venimos a acompañar a Jesús, sino que venimos a escuchar a Dios, a sentirle cercano, cómo su corazón palpita
y cómo su corazón siempre está dispuesto al perdón, a la misericordia, a la vida en definitiva. ¡Qué inmenso regalo nos hace el Señor con la Eucaristía! Adorar a Dios, que es lo que hacen los miembros de la adoración nocturna, rezar ante el Señor y contemplar a Dios, es el ejercicio más bello que podemos hacer todos nosotros. Junto a María, que no se nos olvide que ella es nuestro modelo de vida. Ella es la madre que ha entendido perfectamente el regalo de la presencia de Dios, porque ella ha colaborado con el Señor para esta presencia en medio de nosotros y nos ha dado un testimonio extraordinario de amor y de cercanía. Rezad al Señor todos los días. Dadle gracias por todo lo que reconocéis que habéis recibido de Él y sed alegres. Vivid con alegría. Nadie os podrá arrebatar, nadie os podrá quitar la alegría cuando nace del corazón por la presencia de Dios. Que Dios os bendiga, que os conceda esta gracia enorme de poder vivir cerca de Dios y con todas vuestras palabras y el testimonio de vuestra vida, haced que Casillas o donde quiera que viváis sea un ejemplo y un testimonio de familia bien avenida, de familia de hermanos que vivís en comunión, sabiendo rezar a Dios, celebrando la Eucaristía y sobre todo trabajando con un corazón grande en caridad por atender a los demás. Que el Señor os lo conceda. Acción de gracia. Señor Obispo don José Manuel, ha sido para nosotros una gran alegría tenerle aquí este día, como sucesor de los apóstoles y pastor nuestro. Nos confirma en la fe y nos alienta a seguir los pasos del Señor Jesús. Reciba de toda la parroquia un abrazo chillado muy fuerte. Y este pequeño obsequio que deseamos que disfrute en compañía de sus amigos. Permiso. Los miembros de la adoración nocturna de Casillas, Monteagudo y Cieza, que me acabo de enterar que también están por aquí. Muchas gracias por haber compartido un día tan feliz como es este para nosotros. A la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús, a la Hermandad de la Purísima, a la Cofradía, por supuesto, a las cardenales, equipo de gobierno, y a todos aquellos que habéis participado en la preparación de esta fiesta, muchas gracias y que el Señor os lo pague. Te rogamos, Señor,
que la participación en la mesa celestial nos santifique, para que por el cuerpo y en la sangre de Cristo se afiance la unión de todos los hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ahora sí, quiero dar las gracias también por esta acogida que he tenido hoy aquí entre vosotros y sobre todo pues por esta celebración, como dije en la homilía, que para mí ha sido lo más hermoso, lo más bello y lo más grande que hemos podido tener esta mañana, estar junto al Señor muerto y resucitado por nosotros y disfrutar de Él. Con respecto al obsequio, no os lo voy a despreciar, pero de ahora en adelante, cada vez que penséis en hacer un obsequio porque venga, pensad que lo podéis dirigir a Cáritas. ¿Por qué? Porque yo no necesito nada. No necesito nada. Lo único que necesito es bendecir al Señor y que Él me perdone todos los días. Lo demás es preferible que se beneficien los pobres. Y de esa manera, todos contentos. De todas maneras, tengo que agradecer vuestra buena intención y que Dios os lo pague. Pero de ahora en adelante, esa es la lección. ¿Os parece bien? Muy bien. Pues de todo eso el responsable, el párroco siempre. Para que vaya realmente a quien lo necesita. Y que Dios os bendiga por vuestro gran corazón. Podéis marchar en paz.